Cuando descubrí quién era el amante de mi novia, supe que debía denunciarla. Ahora llora, suplicando perdón y rogando que no la entregue. Nunca pensé que la traición me llegaría disfrazada de rutina. Ni de besos de buenos días, ni de los ya vengo que uno escucha sin pensar. Creí que sabía leer a las personas, al menos a las que tenía al lado. Pero Valentina me enseñó que hay mundos enteros que alguien puede ocultar detrás de una sonrisa tranquila y una agenda apretada. La conocí en una charla universitaria sobre literatura contemporánea. No fui por gusto, sino porque un amigo insistió. Ella estaba en la fila de atrás, tomando apuntes con una concentración que destacaba. Cuando terminó la ponencia, le hice un comentario tonto sobre el título del evento. Ella se rió y me respondió con una ironía elegante. Fue suficiente para engancharme. Me presentó su mundo como si fuera normal, profesora de lengua y literatura, con varios años de experiencia en preparatoria, estricta pero cercana con los alumnos, apasionada por su carrera. Yo trabajaba en tecnología, nada que ver con su universo. Pero quizá por eso funcionábamos. Teníamos conversaciones interesantes. No coincidíamos en muchas cosas, pero sabíamos escucharnos. Después de un tiempo, empezamos a pasar más noches juntos. A los pocos meses ya compartíamos el mismo techo. Se instaló en mi departamento como si siempre hubiese vivido ahí. Trajo cajas llenas de libros, velas aromáticas, y esa forma suya de hacer que todo parezca en orden, incluso cuando no lo estaba. Valentina era reservada, muy medida en lo que decía y en cómo no decía. Nunca fue escandalosa, ni impulsiva. Tenía una disciplina que yo admiraba, aunque a veces me resultara difícil de entender. Siempre me pareció que cargaba con más de lo que contaba. No porque actuara raro, sino porque evitaba entrar en detalles. Si le preguntaba por sus reuniones escolares, respondía lo justo. Si hablábamos de sus colegas, lo hacía sin nombrar demasiado. Me acostumbré a esa forma suya de guardarse cosas. Pensé que era su forma de separar el trabajo de la casa. Y yo no soy de los que acosan con preguntas. Confiaba. O al menos, quería hacerlo. Los fines de semana solía desaparecer algunas horas. Decía que tenía cosas del colegio, que iba a verse con una colega para planificar, que había jornadas fuera del horario. No me parecía extraño. Sabía que la docencia venía cargada de trabajo invisible. Correcciones, capacitaciones, juntas con directivos. Incluso hubo veces que la acompañé en la puerta y la vi salir en su auto sin ninguna sospecha encima. Nunca hubo peleas fuertes. Lo nuestro no era perfecto, claro. A veces discutíamos por cosas domésticas, por su necesidad de tener todo controlado o por mi tendencia a dejar todo para después. Pero nada fuera de lo común. Dormíamos abrazados. Nos cocinábamos. Salíamos los domingos. Teníamos nuestros espacios. Yo creía, de verdad, que estábamos bien. Pero todo lo que vi después cambió por completo la forma en que entendí quién era Valentina. Todo comenzó con los horarios. Valentina siempre fue meticulosa con su tiempo. Tenía todo planificado, desde sus clases hasta sus horas libres. Pero desde hace unos meses, empezó a llegar más tarde de lo habitual. Al principio era 1 o 2 veces por semana. Me decía que tenía reuniones en la escuela, que estaban armando un proyecto nuevo de literatura, o que tenía encuentros pedagógicos con colegas. Nada fuera de lo común para alguien como ella. Pero después, las salidas comenzaron a ser más frecuentes. Algunos días salía después del almuerzo, sin decir exactamente a dónde iba. Volvía de noche, cansada, pero sin papeles, sin carpetas, sin nada que indicara que había estado en un entorno de trabajo. A veces llegaba sin haber pasado por el supermercado, aunque me juraba que había salido solo para eso. Otras veces decía que se encontró con una amiga, pero no recordaba detalles básicos como que comieron o dónde se vieron. Una tarde, mientras lavábamos los platos, me dijo que al día siguiente tenía una actividad escolar fuera del horario habitual. Voy a estar en una jornada con los de último año. Vamos a usar uno de los salones hasta las 9 de la noche. Tengo que organizar todo desde temprano,
explicó mientras enjuagaba un vaso. Le pregunté si necesitaba ayuda, si quería que pasara a buscarla más tarde. Me respondió que no, que una colega la traería en auto, que estaba todo coordinado. Habló con naturalidad, pero con una rapidez que me pareció forzada. Al día siguiente, cuando volvió, no tenía nada en las manos. Ni papeles, ni cuadernos, ni indicios de una jornada académica. Solo su bolso pequeño y el celular que no soltaba. Le pregunté cómo le había ido y me dijo que bien, que todo salió como esperaban. Se metió al baño enseguida. Yo me quedé en el sofá, en silencio, mirando la puerta cerrada, sintiendo que algo no cuadraba. Empecé a prestar más atención. No de forma obsesiva, pero ya no podía ignorar lo que antes me parecía invisible. Noté que usaba más perfume de lo habitual. Que se arreglaba más para ciertos días de escuela. Que cuando recibía mensajes, los respondía en silencio, sin leerlos en voz alta como solía hacer antes. Y sobre todo, que evitaba mirar mucho a los ojos cuando hablaba de esos eventos especiales con sus alumnos. Una noche, mientras corregía en la mesa del comedor, me acerqué y le ofrecí un café. Me lo agradeció, pero sin despegar la vista del celular. Le pregunté en broma si estaba corrigiendo por WhatsApp. Se rió y dijo que no, que una alumna le estaba enviando unas preguntas. Pero justo en ese momento vi de reojo que en la pantalla no decía ningún nombre de mujer. No dije nada. No tenía derecho a revisar su celular y no tenía pruebas de nada concreto. Pero ese detalle se me quedó clavado como una astilla. En los días siguientes, cuando salía por la noche, empezó a decir con más frecuencia que tenía que asistir a jornadas externas de formación docente. Nos exigen horas de capacitación extra. Es parte del reglamento nuevo, me dijo una vez. Parecía lógico. Y sin embargo, cada vez que decía que tenía una de esas jornadas, salía sola, sin carpetas, sin materiales. Y volvía igual, sin nada, solo con su bolso. Como si la formación fuera invisible. No era que sospechara algo específico. Ni se me cruzaba por la cabeza lo que estaba ocurriendo en realidad. Pero empecé a sentirme ajeno. Como si ella viviera una parte de su vida sin mí, y yo no pudiera entrar. Me repetía que quizás estaba exagerando. Que a veces uno ve cosas donde no hay nada. Para muchos de ustedes puede ser obvio ahora que lo cuento, pero para mí eran pequeños detalles que me llamaban la atención, pero ahora que los analizo, me doy cuenta de cuánto escondían. Pero también sabía algo, cuando una persona tiene la misma rutina todos los días, y de pronto esa rutina cambia, por algo es. Y lo que más me inquietaba no era que cambiara. Era que no pudiera explicarlo. Fue un viernes por la tarde. Ella había salido temprano, según dijo, a una reunión urgente en la escuela, y después de eso iría a quedarse con a sus padres. Yo estaba en casa, sin planes, haciendo limpieza. Mientras ordenaba el escritorio, vi que su laptop estaba encendida, cargando. A veces la dejaba así cuando salía rápido. Era algo que siempre se le olvidaba. Yo conocía su contraseña porque muchas veces me la prestaba. Jamás había tenido la necesidad de revisar nada, pero ese día no pude evitarlo. No fue un impulso de celos, ni de paranoia. Fue más bien una mezcla de tensión acumulada y la necesidad de entender. Porque una cosa es sospechar. Otra muy distinta es vivir cada día con la duda de si la persona con la que compartes todo, realmente es quien dice ser. Me senté frente a la laptop. Abrí la carpeta de documentos. Todo parecía normal, informes de clases, algunos trabajos de alumnos, notas sueltas. Pero al lado, vi una carpeta que no recordaba haber visto antes. Estaba con nombre genérico, proyectos externos. La abrí. Adentro había otra carpeta. Se llamaba Ediciones 1B. Eso sí me llamó la atención. Primero, porque ella no editaba nada. No usaba programas de video, ni solía guardar archivos multimedia. Segundo, porque 1B era una forma común de referirse a los cursos en su escuela. Lo sabía porque una vez me contó que tenía a cargo a los de segundo y primero B, y que eran los más revoltosos. Entré en esa carpeta. Y entonces lo vi.
Videos. Varios. Con fechas recientes. Nombres codificados, como si fueran simples archivos escolares. Pero uno tenía miniatura. Se reproducía automáticamente en vista previa. La imagen era clara, Valentina, en ropa interior, sentada sobre una cama de motel. Mirando hacia la cámara. Riendo. Me congelé. No entendía lo que veía. Pensé que era un error, algo viejo, algo personal que no debía estar ahí. Pero no pude frenarme. Abrí el video completo. Duraba 7 minutos. Y en los primeros 30 segundos, apareció él. Un tipo joven. Ella lo guiaba. Le hablaba con suavidad. Su actitud, su forma de mirar la cámara, de reír con timidez. No parecía una grabación hecha en secreto. Estaban conscientes, como dos, como si ya lo hubieran hecho antes. Como si fuera normal. Sentí un vacío en el pecho. Me temblaban las manos. Cerré el video. No podía respirar. Pero seguí revisando. Había más. 3, 4, 5 archivos distintos. Distintos lugares. Distintos tipos. Mismo patrón. Misma actitud de ella. Misma puesta en escena. Y en uno, se escuchaba su voz decir claramente el nombre de uno de ellos. Emilio. Lo repetía. Lo llamaba. Y ese nombre, lo recordé. Lo había escuchado antes. En una de esas pocas veces en que me contaba sobre los tipos más brillantes de su curso. Cerré el video de golpe. Me quedé con ese nombre grabado, dando vueltas en la cabeza. Emilio. ¿Quién era? ¿Cuántos años tenía? ¿Era un exalumno, alguien de otra preparatoria, un chico de la universidad? Abrí el navegador de inmediato y comencé a buscar. Instagram, Facebook, TikTok. Probé busca conexiones con Valentina. Y lo encontré, su perfil era público. Aparecía en fotos con amigos, en una de las publicaciones agradecía a su profe por haberlo ayudado a pasar de año. Hasta que vi una historia destacada en la que celebraban su cumpleaños. Subida hacía apenas un mes. Había torta, abrazos. La descripción decía, felices 18, Emilio. Me quedé congelado. Era uno de sus alumnos. Cerré el navegador. Me levanté de golpe. Sentí un calor extraño en la cara. Me miré las manos, me temblaban. No por celos. No por rabia. Era otra cosa. Algo más profundo. Una mezcla de impotencia, indignación y horror. Valentina no solo me había sido infiel. No solo me había mentido. Estaba durmiendo con sus estudiantes. Estaba grabándolos. Estaba abusando de su posición. Y uno de ellos, que yo supiera, recién acababa de cumplir la mayoría de edad. Ahí entendí que esto ya no tenía que ver conmigo. Que no se trataba solo de una traición personal o de una infidelidad como tantas. Esto era grave. Esto era un delito. No podía dejarlo pasar. No iba a ser cómplice por omisión. No podía mirar para otro lado como si no hubiera visto nada. Abrí el cajón. Tomé un pendrive. Copié cada archivo. Videos, capturas, nombres. Todo. Lo hice con la sangre helada, sin respirar, como quien está desactivando una bomba. No por venganza, sino por seguridad. Por responsabilidad. Ese día, mi mundo se cayó sin ruido. Pero con un peso que todavía no sé si terminé de procesar. Y supe, con una certeza absoluta, que lo que iba a hacer a continuación, ya no era una decisión emocional. Era lo correcto. No dormí esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes. Valentina llegó cerca del mediodía del día siguiente. Entró al departamento como cualquier otro sábado. Me saludó desde la puerta con un hola amor como si no tuviera idea de nada. Como si no supiera que el suelo ya se le había roto debajo. La esperé en la sala. Sentado, con el pendrive en la mano.
No dije nada al principio. Ella me miró extrañada, dejó el bolso sobre la mesa y me preguntó si todo estaba bien. No, le respondí sin mirarla. En realidad está todo mal. Frunció el ceño, se acercó unos pasos, y me preguntó qué pasaba. Fue entonces cuando levanté la mirada y le mostré el pendrive. Ya vi todo lo que has hecho, Valentina. Tardó un segundo en entender. Se quedó quieta. La expresión se le borró del rostro. Su cuerpo pareció encogerse de golpe. La cara le cambió por completo. ¿Qué viste?, murmuró, casi sin voz. Los videos. Todo. Te vi. A ti con Emilio. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Solo se llevó la mano al pecho y retrocedió un paso, como si necesitara apoyarse en algo para no caerse. Empezó a negar con la cabeza. Escúchame, esto no es lo que parece. No empieces con eso, la interrumpí. No hay nada que explicar. Estás acostándote con tus alumnos. Grabándolos. Intentó hablar, pero la corté de nuevo. Me levanté, la miré fijo y solté todo lo que tenía adentro. ¿Sabes lo que eres? Una basura. No solo me engañaste. No solo te acostaste con otros mientras venías a dormir conmigo como si nada. Lo hiciste con tus estudiantes. Gente que confía en ti. ¿Qué depende de ti? ¿Y tú qué hiciste? Los usaste. Como si fueran juguetes. Como si fueras otra persona fuera del aula. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Negaba con la cabeza, temblaba. Se tapó la boca con las dos manos y cayó de rodillas en la sala. Lloraba como si no pudiera contenerse. Como si recién en ese momento entendiera lo que había hecho. Perdóname, por favor. No sé en qué estaba pensando. Me sentía vacía, confundida, no es excusa, lo sé, pero por favor, no me destruyas. Destruirte, respondí, casi con una risa amarga. No. Tú ya lo hiciste sola. Yo solo voy a hacer lo que corresponde. Cuando escuchó eso, se levantó de golpe. El llanto se volvió pánico. Se acercó, me tomó del brazo. No vayas con la policía, por favor. No hagas eso. Lo puedo arreglar. Te juro que puedo dejar todo, cambiar de escuela, buscar ayuda, por favor. Ya es tarde, Valentina. No, no hagas esto, te lo ruego. No sabes lo que va a pasarme. Me van a quitar todo. Mi carrera, mi nombre, mi familia, por favor. Me miraba con los ojos, el maquillaje corrido, las manos temblando. Nunca la había visto tan vulnerable. Tan rota. Y aún así, no sentí lástima. Porque nada, ni su llanto, ni sus súplicas, ni su miedo, era más fuerte que lo que yo había visto. Sin gritar, sin empujarla, sin decir una sola palabra más, me di la vuelta, tomé mis llaves y salí del departamento. Fui directo a la comisaría. Llevé el pendrive. Expliqué lo que había descubierto. Mostré las pruebas. Me temblaban los dedos al entregarlo, pero lo hice. Sabía que no había vuelta atrás. La denuncia no tardó en tener consecuencias. 2 días después, recibí una llamada de la fiscalía. Querían una declaración formal. Me presenté con todo, los videos, las fechas, los nombres que había alcanzado a identificar. Expliqué cómo había descubierto todo, cómo averigüé que uno de ellos recién había cumplido la mayoría de edad. No hubo lugar a dudas. La investigación se abrió de inmediato. Solo unos días después, Valentina fue suspendida de su cargo en la escuela. Los padres de los alumnos empezaron a hablar. Algunos ya tenían sospechas. Otros se enteraron por los rumores que circularon rápido en redes sociales. A los pocos días, un canal local publicó una nota escueta, docente denunciada por conducta inapropiada con estudiantes. Investigación en curso. No decían su nombre, pero quienes estaban cerca sabían perfectamente de quién hablaban. Ella me llamó. Varias veces. No atendí ninguna. Luego empezó a mandarme correos, mensajes largos, desesperados. En algunos me insultaba.
En otros, me suplicaba. Me decía que la había destruido, que nunca iba a poder volver a trabajar, que la familia la rechazaba, que sus colegas le habían dado la espalda, que todo lo que había construido en años se le había venido abajo, que podía terminar presa. Y sí, tenía razón. Pero no por mí. Por ella. Yo solo encendí la luz. Todo lo demás ya estaba podrido desde antes. Pasaron unos meses y supe que el proceso seguía su curso. Me enteré de que el caso había llegado hasta el ministerio, y que estaban considerando inhabilitarla de por vida para ejercer como docente. Al parecer, los estudiantes con los que se había involucrado estaban por graduarse, pero al parecer, Emilio había comenzado la relación con ella antes de cumplir los 18. Seguí atento a todo lo que ocurría, pero de pronto todo se silenció. Intenté averiguar qué había pasado, pero tengo la impresión de que Valentina llegó a un acuerdo con los padres de Emilio, y luego simplemente desapareció. Me puse en contacto con la familia de Valentina, quienes estaban igual de horrorizados que yo, pero no sabían nada más. Valentina se había desvanecido sin dejar rastro. También intenté localizarla a través de sus amistades, pero nadie tenía información. Finalmente, una de sus amigas, la misma que la había alojado al inicio de todo este escándalo, me confesó que no sabía exactamente lo que había ocurrido. Al principio pensó que Valentina solo tenía problemas en la escuela y que yo estaba inventando cosas. Pero cuando se enteró de lo de Emilio y del proceso en su contra, la echó de su casa de inmediato. Ya han pasado unos 6 meses desde entonces y nadie ha vuelto a saber de ella. Es una lástima que no terminara en prisión, pero ignoro qué clase de acuerdos habrá aceptado. En cualquier caso, ya no me importa lo que a ella le pase. Lo único que sé es que lo correcto fue actuar.